Debemos continuar con él. Todos, seguramente cuando fuimos niños, todos estamos aquí, hermanos, a veces vimos los cómics, ¿verdad? Las caricaturas, y vimos ahí quizás tuvimos nuestro nuestro héroe, ¿verdad? Yo no sé cuál haya sido de ustedes, pero a mí me traía mucho Flash, me traía mucho por la velocidad que tenía, ¿sí? Superman también, porque también era veloz y aparte podía volar, ¿sí? Y yo no sé en el caso de ustedes cuando eran pequeños, cuando era o así que el héroe de las caricaturas, que para ustedes quizás les llamaba la atención, ¿sí? Para mí fueron esos, pero dentro de todas esas, aunque estas personas que eran héroes de fantasía, sabemos que ellos tenían ciertas limitaciones, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Superman, ¿cuál era lo que le quitaba el poder? ¿Sí recuerdan ustedes? En el caso de Superman, la kriptonita, ¿no? La kriptonita era la que se debilitaba y hasta el punto de morir, ¿verdad? Por eso es que sus enemigos, como Luthor ya sabía, y cada que se tenía que enfrentar con él, conseguía una piedra de kriptonita y se la trataba de poner para que se debilitara a Superman, ¿sí? Y así, hermanos, cada uno de los héroes que quizás nuestra imaginación o por las televisiones o por X cosa tienen defectos o debilidades, ¿verdad? Si en el caso de Superman su defecto era Jerusalén, ¿verdad? También era su, ¿cómo se dice? Su coco, ¿no? Jerusalén era su coco de Superman, ¿sí? Y vemos entonces, hermanos, que cada uno de ellos, si ustedes hacen memoria, cada uno tenía sus debilidades. Y en esta mañana, hermanos, analizaremos un poquito de un famoso personaje de la Biblia que podría ser denominado un héroe para muchos, ¿sí? Y es Sansón. Quizás no se sabe exactamente aún, se sabe mucho o quizás muy poco de lo que la historia de Sansón, de lo que aconteció con él. Lo más sobresaliente que se sabe de Sansón es que la Dalila lo engañó. Se puede decir que ese era su coco, ¿verdad? Que ella le convenció para que le dijera dónde estaba su poder, o el motivo de la fuerza que él tenía, y se lo dijo, ¿verdad? Y de esa forma fue una trampa que ella le puso para que pudiera ser derrotado. Podríamos decir que entonces ese era su defecto, su debilidad. Pues déjenme decirles que no. Él tenía otras cosas que no tanto era un defecto el que fuera Sansón por cortar el cabello fuera a perder su fuerza. Y mucha gente atribuye a que en el cabello estaba la fuerza, ¿sí? Pero Sansón no estaba su poder en el cabello o en el pelo, ¿sí? Sino era por el poder de Dios que estaba en él, ¿sí? Eso es lo que no nos cuentan mucho. No nos dicen la situación de por qué al cortarle el pelo él pierde el poder, la fuerza, y lo vencieron, le quitaron hasta los ojos, le sacaron los ojos, le dejaron ciego a Sansón, ¿sí? Y eso es lo que más se conoce de Sansón, pero no sabemos muy poco de cómo fue que se nació. La semana pasada estuvimos analizando un poquito sobre cómo fue su nacimiento de este personaje, de Sansón, ¿sí? Habló con su mamá, un ángel, el ángel de Jehová, dice la escritura, que se le apareció, y estaba en el campo, ¿sí? Estaba trabajando, imagínense, ¿sí? Estaba trabajando en el campo, su esposo no estaba, ¿sí? Y el ángel le dice a ella que iba a tener un hijo,
Y la característica que también notamos es que esta mujer tenía un pequeño detalle, ¿sí? Que ella no podía tener hijos, era estéril, ¿sí? Y también consideramos que hay una gran lista de mujeres que habla la Biblia que eran estériles, ¿sí? Y la más famosa de ellas podemos decir que fue Sara, la esposa de Abraham. Y para agregar un poquito más de complejidad, para que vieran que no la cosa es sencilla y que fue el poder de Dios que fue que por el cual pudo concebir un hijo llamado Isaac, era que ya una mujer adulta, una mujer de 90 años, hermanos. ¿Sí? ¿Ustedes creen que una mujer de 90 años puede tener un hijo hasta ahora, en la actualidad? Pues difícilmente, ¿verdad? Difícilmente una mujer de 90 años puede tener un hijo y ella lo tuvo. ¿Sí? Y lógicamente también Abraham tenía 100 años. Imagínense, ella 90, Abraham tenía 100 años. ¿Ustedes creen que unas personas a esa edad puedan tener hijos? Sin embargo, lo tuvieron. Dios le dio el poder a Abraham para que pudiera ser que concibiera Sara, su mujer, y quedara embarazada. Y lo maravilloso de esto, ¿saben qué? Después Abraham siguió teniendo esa fuerza para poder engendrar más hijos, porque sabemos que Sara murió. Pero ¿qué creen? La Biblia dice que se vivió con otra mujer y que tuvo más hijos a la edad de más de 100 años. Esos hijos no los hablan mucho en la Biblia, de hecho no es la única parte de la mención que hace la Biblia sobre estas personas, ¿sí? Pero entonces aquí el punto importante es que Sansón se le avisa a su mamá de que iba a ser mamá, y que este niño iba a ser Sansón, y que iba a ser nazareo. Yo no sé si la semana pasada ustedes tuvieron la oportunidad de leer esa parte que yo les dije que leyeran, que es un nazareo, ahí en el libro de Números, ¿sí? En la palabra de Dios, hermanos, un nazareo era una persona que hacía un voto en el cual él se comprometía a vivir con ciertas características, ¿sí? Una de las características principales, y se le dijo a la mamá de Sansón, era no beber vino, ¿sí? No beber vino. ¿Qué más? ¿Sí recuerdan ustedes qué se le dijo? Cortarle el pelo, cortarle el pelo, ¿sí? Sí, que no debían de comer uvas tampoco, ni frescas ni secas. Esa era una de las características también que no debía de hacer en Nazaret. Sí. Otra cosa que también no tenía que hacer es tocar a muertos, ya sea animales o humanos, ¿sí? No podía tocar a alguien muerto porque se convertía en mundo. Esa era una de las características de los nazareos. Pero los nazareos que hacían ese voto lo hacían por determinado tiempo. Ellos ponían el tiempo para poder ser nazareos y evitar ese tipo de cosas en el tiempo de que eran nazareos, ¿sí? Pero ¿qué creen? La diferencia con Sansón es que era de por vida. De hecho, antes de que naciera, desde que estaba en el vientre de su madre, se le dijo a su mamá que no bebiera vino, que no comiera uvas, que no tocara, o sea, todas esas restricciones que se les dio a los nazareos, se le dio a su mamá, a ella, cuando estaba embarazada de él, ¿sí? Porque antes de su nacimiento, ella estaba consagrado para un propósito de Dios, ¿sí? Imagínense esa situación. Y comentamos también esta situación que también podemos decir que también nuestro Señor Jesucristo, hermanos, también era nazareno. ¿Saben ustedes? ¿Por qué podemos decir que el Señor Jesucristo también era nazareo? Porque también, si ustedes ven cómo concibe María, aunque la diferencia es que María concibió por obra del Espíritu Santo, y en el caso de la madre de Sansón, pues tuvo que intervenir su papá, ¿ya? Para que ella quedara embarazada. Pero en el caso de María no, ¿sí?
hay muchas similitudes de nuestro Señor Jesucristo con Sansón, muchas similitudes, ¿sí? Que vamos a ir analizando, a ver si nos da el tiempo para hacerlo, ¿sí? Entonces, vemos que así fue como nace Sansón, bajo esas características, bajo esas circunstancias, y privándose de ese tipo de cosas, hermanos, ¿sí? Pero usted sabe cómo era Sansón, hermanos. La Biblia lo describe por lo que hace, por lo que dice. Podemos entender qué tipo de personalidad tenía Sansón, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito de esto porque es de suma importancia para nosotros, porque él tenía, como ya comentamos, era nazareo, estaba consagrado para Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y nosotros, Dios nos ha llamado, nos ha lavado con la sangre de ¿quién? De Jesús, ¿ok? Nos ha santificado, nos ha justificado, ¿sí? Por la sangre de Jesucristo. Y ahora que hemos sido justificados, hemos sido santificados, ¿sí? Debemos estar entonces consagrados para Dios, para hacer su voluntad. El apóstol Pablo dijo que si ya no vivo para hacer mi voluntad, sino vivo para hacer la voluntad de Cristo, porque Cristo vive en mí. Así lo dijo Jesucristo, ¿sí? Y en otra parte, en Romanos, dijo Pablo, el apóstol Pablo, dijo que si hemos muerto al pecado, ¿cómo es que vivimos en el pecado todavía? Haciendo pecado, ¿sí? Entonces, eso lo dice en el capítulo 6 de Romanos, ¿sí? Dice ahí, él hace una pregunta diciendo, ¿cómo hemos vivido en pecado si hemos muerto en pecado? Dice, ¿abundará el pecado para que también la gracia abunde? Pregunta él. O sea, ¿seguiremos pecando para probar la misericordia de Dios? Eso es lo que está planteando el apóstol Pablo, ¿sí? Y con la vida de este hombre Sansón, hermanos, podemos ver la misericordia de Dios, la gracia de Dios manifestada a él, pero ¿qué creen? También nosotros, porque todos cometemos errores, todos cometemos pecados, nos equivocamos, y sin embargo, a pesar de ello, Dios estuvo respaldando a Sansón. A pesar de ello, Dios lo estuvo respaldando, ¿sí? Miren, vamos a analizar un poquito la historia cuando Sansón ya creció. Crece, vayan por favor al capítulo 14 de Jueces. Vamos a entrar en materia un poquito. Entonces, Sansón ya creció, ya un joven de edad casadera, ¿sí? Más o menos como, ¿cuánto tiempo creen que sea adecuado que un hombre se pueda casar, hermanos? A los 24. ¿Saben cuántos años tenía Isaac, el hijo de la promesa dada a Abraham, cuando se casó con Rebeca? ¿No saben? Tenía 40 años. Ya no estaba tan chiquito. Claro, las circunstancias en las que estaba Isaac eran diferentes, porque nomás vivía entre sus papás y había siervos y ganado y servidumbre, pero no había mujeres, ¿estamos de acuerdo? Y si había mujeres, pues eran siervas. Y sabemos la historia, cómo fue que consigue Isaac su mujer. ¿No vamos a meter en eso? Jueces capítulo 14. Hola, hermano. Jueces 14. Jueces 14. Jueces 14. ¿Sí? Entonces, volvemos a que estábamos contando. Ya creció Sansón. Y vamos aquí a ver las características de Sansón. Y ustedes vamos a ver cómo era su personalidad
su carácter de Sansón en estos pequeños pasajes que vamos a ver y a ver si nosotros nos parecemos a él, si hacemos lo mismo que él. Dice aquí en el versículo 1, dice: descendió Sansón a Tisna, y vio en Tisna a una mujer hija de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre. Y fíjense lo que les dice aquí Sansón, diciendo: yo he visto en Tisna una mujer hija de los filisteos. Dice: os ruego que me la tomes por mujer. Aquí está haciendo la petición Sansón a sus padres de que la vayan a pedir para que se case con ella, porque le gustó, se enamoró de ella. ¿Sí? Y vean lo que la respuesta del papá y la mamá. Dice: y su padre y su madre dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Ahí están preguntando los papás que si no había dentro del pueblo judío mujer para que tomara mujer de ahí. Recordemos, hermanos, que había una ley de parte de Dios diciéndole que no se casaran con yugo desigual. ¿Sí? Era la ley de Dios no casarse con yugo desigual, y aquí él lo está haciendo menos. Miren la respuesta de Sansón. Ustedes van a decir qué notan en esa respuesta de Sansón. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. ¿Sí? ¿Cómo notan ustedes la respuesta de Sansón? Todos los que estamos aquí, hermanos, ya somos maduros, estamos grandes de edad, no somos jovencitos, y tenemos hijos jóvenes, ¿estamos de acuerdo? Tenemos hijos jóvenes, y quizás nuestros hijos ya andan noviando, ya tienen novia, novio, X caso, dependiendo del caso. Mi hija no sí. Pero ¿qué pasa cuando conocemos? Viene nuestra hija o nuestro hijo y nos dice: imagínense ustedes que viene su hijo con su papá, con usted, con su mamá, con su papá, y le dice que le gustó una mujer y que quiere que se la vayan a pedir para que se case con ella. Pero que de entrada a esta mujer, ustedes se enteran quién es o de qué razón es, y no les gusta. ¿Se pondrían igual que el papá de Sansón? ¿O qué harían ustedes bajo esa circunstancia? ¿Obedecería al hijo para que el hijo se case con la mujer que él quiere? A veces los hijos hacen lo que quieren, ¿verdad? Aunque nosotros le digamos que no, ellos hacen lo que se les da su gana, ¿no? Y más con eso que ya sienten que pueden tomar sus decisiones sin tomarnos en cuenta a nosotros, ¿sí? Pero eso fue exactamente lo que está ocurriendo con Sansón, ¿sí? ¿Cómo nota la actitud de él entonces? Ya que todos somos personas que ya tenemos hijos grandes, que ya somos quizás abuelos, ¿y cómo notan algo muy parecido a nuestra realidad? ¿No es así? ¿Qué actitud tiene Sansón aquí? Pues no le interesa, no le importa lo que le digan sus papás. ¿Otro comentario? A ver, ¿usted quiere contar? No, como dice la hermana, de que no le importa si es de las hijas que quería su papá que tomara. Porque quizás nosotros como padres a veces le decimos a nuestros hijos, ¿sí? Mira, a lo mejor fíjate en esta, mira, o mira, está guapo, le gusta chambear, tiene trabajo, ¿sí? O pero dice: no, yo quiero esta, caprichan, y dice: no, yo quiero esta.
¿Sí? Algo parecido, ¿no? Muy parecido. ¿Cómo notan entonces esto? La actitud de Sansón. ¿Están honrando a sus padres? Porque recordemos que ellos están bajo una ley y uno de los 10 mandamientos era honra a tu padre y a tu madre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ustedes creen que está honrando a sus padres? No. No lo está honrando. Está desobedeciendo. Y además está exigiendo que los papás hagan eso. Sí, sin embargo, debemos notar, hermanos, que era también por voluntad de Dios, porque Dios tenía un propósito para él. ¿Sí? Por lo que dice el verso 4. ¿Sí? Dice, mas su padre y su madre no sabían que esto venía ¿de quién? De Jehová. Porque él buscaba, dice, ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Entonces, detrás de todo esto, a pesar del impulso de Sansón, ¿ustedes sabían que Dios sabía que iba a actuar Sansón de esta manera? ¿Ustedes qué piensan? Sí sabía, ¿no? O sea, ya sabía, ya lo había destinado a que subiera de esa forma y simplemente Sansón lo está haciendo, ¿no? Aunque vemos entonces, por un lado, la actitud de soberbia y desobediencia de Sansón, pero Dios, aprovechándose de esa situación, lo hizo para cumplir su propósito, el propósito de Dios. A Dios nada se le escapa, hermanos. Entonces, aquí estamos aprendiendo muchas cosas. Si se da usted, lo analiza y meditamos en ello, podemos aprender muchas cosas, tan solo en estos cuantos versículos que hemos leído, Juan 4. Sin entender que todo lo que ocurre en nuestras vidas es porque Dios así lo ha permitido. ¿Estamos de acuerdo? Y si pasamos ciertas cosas en nuestra vida, nuestros hijos pasan ciertas cosas en nuestra vida, es porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. ¿Sí? Y lo que tenemos que hacer nosotros, ¿qué es? Confiar en Dios. ¿Sí? Aunque no sepamos por qué ocurren ciertas cosas, lo que sí tenemos que hacer es orar y pedirle a Dios que nos guíe. Que si es su voluntad, que suceda ciertas cosas en nuestra vida, con nuestros hijos, con nosotros mismos, tener la confianza de que Él tiene el control de todas las cosas. De hecho, el apóstol Pablo dijo que a los que aman a Dios, ¿qué dijo? Que se sabe, todas las cosas son para bien. Y que también a veces de nuestros errores Dios saca lo bueno para enderezar las cosas, para que se cumpla su propósito. ¿Sí? Bien. Si vayamos ahora, ¿cómo es empezar? Vemos aquí, entonces, estamos considerando la vida de Sansón. ¿Qué actitud tenía Sansón, hermanos? ¿Sí? ¿Cuál era la situación de Sansón? Y podemos entender bien la historia de él, de Sansón. Aquí miren, vayamos ahora al verso 6, de ahí mismo del 14, y lo que sigue ocurriendo. Recordemos, hermanos, que un nazareo no podía tocar animales muertos, ¿sí? Ni podía beber vino, ni podía cortarse el cabello. Tenemos eso como en mente porque eso es precisamente lo que Sansón hace, valiéndole, no importándole lo que estaba consagrado para Dios. Dice aquí en el 6: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó a león como quien despedaza a un cabrito sin tener nada en su mano. Y no declaró a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. ¿Sí? Ya vemos a la mujer filistea que quería que se casase con ella. Dice, y volviéndose después de algunos días para tomarla, dice, se apartó del camino para ver el cuerpo del león
del cuerpo muerto del león. Y aquí, en el cuerpo del león, había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en su mano, se fue comiendo por el camino, y cuando alcanzó a ver a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les declaró que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Ya vemos otra mandato que está violando. ¿Cuál era, hermanos? Tocar animal muerto. No tan solo lo tocó, se comió la miel que estaba dentro de él. Imagínense. ¿Cómo demuestra esa situación? Bueno, vamos a seguir leyendo un poquito más adelante para que podamos entender más la actitud de Sansón. A ver qué podemos encontrar más. Vayamos al capítulo, ahí mismo, pero ahora en el verso 16. En el verso 16. Aquí es cuando la mujer de quien él se enamora, ¿sí? Y ya están listos para casarse, están festejando la boda. Y miren cómo la mujer también obra, y cómo vemos cómo también Sansón era oprimido. ¿Sí? Porque la Biblia, Sansón no nomás tuvo una mujer, no nomás fue Dalila, hermanos, la que se conoce en la historia, ¿sí? Tuvo otras dos mujeres más, y esta es la primera, ¿sí? Dice aquí entonces en el 16. Bueno, antes de que lo leamos, déjenme contarles un poquito sobre esto, porque no lo vamos a entender si no leemos. Cuando fue la boda, miramos, a lo mejor lo leemos aquí tantito. Vamos al 10. Vamos al verso 10. Dice: vino pues su padre donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí un banquete, porque así solían hacerlo los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le vinieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Y Sansón les dijo: yo os pondré ahora un enigma. Y si en los 7 días del banquete no me declares y descifrares, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis descifrar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron: propón tu enigma y lo oiremos. Entonces les dijo: del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. ¿Sí? Entonces, sigue diciendo, aquí en la lectura dice: al 7º día dijeron a la mujer de Sansón, porque ya se había casado con ella, ¿sí? Dice: induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te queremos a ti en la casa de tu padre. Dice: ¿no habéis llamado aquí para despojarnos? Entonces aquí es lo que ellos persuaden a la mujer de Sansón. Y miren cómo actúa la mujer de Sansón. Dice: y lloró, dice del verso 16, la mujer de Sansón en presencia de él, y dijo: solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió: he aquí que ni a mí, ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo habrá de declarar a ti. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete. Fíjense, estuvo llorando 7 días, más al 7º día
él se lo declaró porque, fíjense, porque le presionaba. Y ella se lo declaró a los hijos de su pueblo. Aquí hacemos una pausa. Vamos a meditar esta parte, hermanos, porque dentro del matrimonio a veces, con todo respeto lo digo, sin atacar a nadie, pero a veces las mujeres, cuando quieren conseguir algo, lo consiguen, ¿sí? Y aquí vemos cómo la esposa de Sansón logra que le diga lo de la adivinanza o enigma que ellos le están diciendo, ¿sí? Le dijeron, ¿qué les dijo a estos hombres? Y como no la pudieron adivinar, y como si no la adivinaban, decía el compromiso, el trato que habían hecho, era que ellos tenían que dar 30 vestidos de fiesta y 30 vestidos de lino, si no lo adivinaban. Entonces ellos no querían pues perder esta situación, y entonces fueron y rogaron a la mujer para que por medio de ella Sansón se los dijera. Y sí lo consiguió, hermanos. ¿Consiguió cómo? Pues estuvo llorando. Dice que lloró por 7 días. ¿Qué podemos nosotros como aprender de esto ahora en este tiempo? Tú también aquí llorar 7 días para conseguir. Pero ni así el marido. Pues recordemos que nosotros, como aquí está hablando de los filisteos, una mujer filistea, ¿sí? Una mujer filistea que no conocía la palabra de Dios, no conocía a Dios, ¿sí? Y que actúa de acuerdo a sus instintos, de acuerdo a sus deseos personales y sus caprichos, ¿sí? Yo les pregunto, ¿así debería ser de una mujer que se dice ser ya hija de Dios? Tratar de manipular a su esposo para cumplir un capricho que ella quiere. Y aquí hay 2 cosas, hermanos. Está dándole el favor a quién, a su pueblo, y está menospreciando a quién, a su esposo. ¿Ustedes ven bien eso? ¿Cómo ven? Y a veces nosotros lo hacemos, ¿sí? Lo hacemos y esto es muy, muy difícil a veces como hombres de los hijos poder negar, porque es tanta la insistencia que a veces uno acaba cediendo, aunque uno quiera hacer las cosas, por la insistencia de la esposa acabamos aceptando cosas que no estamos de acuerdo. Y para no estar peleando, para no estar discutiendo, para que no me sigan cochinito de palo, como dicen por ahí, no corta pero sí arriba. Entonces, para ya estar en paz, ok, ya haz lo que tú quieras, ya. Y entonces a veces así es el comportamiento. Y yo creo que, hermanos, esto es en todos los matrimonios, en todos. Y aquí estamos viendo un ejemplo que nos muestra a nosotros que somos hijos de Dios. A ver, ¿será correcto o es incorrecto? Tratar de manipular, porque también el hombre a ver puede ser manipulador, hermanos, no nomás la mujer, ¿sí? La mujer no nomás es lo que hace este tipo de cosas, también el hombre para conseguir ciertas cosas también se vale de este tipo de manipulaciones para conseguir cosas, ¿no? Pero así que seamos hombres o somos mujeres y somos parte de un matrimonio,
¿Cuál debería ser nuestro comportamiento? ¿Hacer esto? Llegar al punto de estar ahí haciendo el drama como esta mujer, de estar llorando y para que consigamos lo que queremos a fuerza, porque es a fuerza. Debemos meditar mucho en esto. ¿Cuál es nuestro comportamiento? ¿Somos igual que ellos? Que esta mujer. ¿Nos comportamos igual que ellos? No debería ser así, hermanos. Si nos comportamos o hacemos esto, pues aguas. Porque no estamos siendo íntegros a lo que Dios quiere esperar de nosotros. Y eso puede causar problemas, primeramente con Dios y en el matrimonio también. Y vaya que causó un problema esto, hermanos. Vamos a ver qué pasó con esto. Ahí nos dice la consecuencia de esto. Ahí sigue el relator diciéndonos cuál fue la consecuencia. Bien, vamos a seguir leyendo. Vamos a ver aquí. Vamos a ver el 19. Dice el 19, y el Espíritu de Jehová vino sobre él, sobre Sansón, y descendió en Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, tomando sus despojos, y dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido el enojo, se volvió ¿a dónde? A la casa de sus padres. ¿Sí? Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como amigo. ¿Se dan cuenta de esta situación? O sea, el mismo día que estaban festejando la boda, eran 7 días de fiesta de boda, ¿sí? Ella actuó de esta forma, fíjense, a unos días de estar casados. No tenían ni un mes. Días de estar casados sucede esta situación. Entonces, como él había hablado que te iba a dar los vestidos, pues fue y mató a unas personas, a 30 hombres, y tomó el despojo de ellos, los vestidos que había prometido a dárselos a esos hombres, los otros 30, y se los lleva. Pero aquí Sansón ya estaba molesto. ¿Y qué hace? Se va a la casa de sus papás. Nada, es muy parecido a la vida actual, ¿verdad? A veces cuando se casa la hija o el hijo, principalmente, con todo respeto, no quiero atacar a nadie, pero es lo común. Cuando se casa y se enoja la hija con el esposo, ¿a dónde acude? ¿Con quién acude? Con la mamá. Los papás. ¿Sí? Y dice, me voy con mi mamá. ¿Es cierto? No, no es cierto. ¿Sí? Pero aquí corre que Sansón se fue con la mamá. ¿Qué muestra aquí? Nos estamos viendo las características de Sansón. ¿Qué muestra que era cómo era Sansón hasta ahorita que hemos visto? ¿Cómo ven ustedes a Sansón? En todas estas situaciones que hemos visto. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo era su personalidad? ¿Era una persona madura? ¿Un hombre maduro? ¿Un hombre fiel, firme en sus decisiones, sus convicciones? ¿Cómo era? A ver. Caprichoso. Era caprichoso. Hacía lo que él quería. No respetaba nada de lo que decía Dios ni le importaba. Así es. No tenía bien su identidad, ¿no? ¿Mande? No tenía bien su identidad él, porque venirse por los papás, todo lo que tenía para tomar decisiones, no por él mismo, sino que no pensaba. Sí, pues dice que eran los jóvenes. ¿Cuántos años que les gusta que haya tenido Sansón? Dice la Biblia que Sansón gobernó por 20 años. ¿Sí?
supongamos que el niño no pudo haber gobernado porque era un niño, ¿no? Tuvo que ya ser una persona, pues, un poco, tener uso de razón para poder ser juez de Jerusalén o de Israel. ¿Cuántos años les gusta? ¿Los 20 años? Por lo menos unos 30, tenía 20 de gobernar. 20 y 20, 40. Unos 40. Y se comporta como un niño, ¿estamos de acuerdo? Exigente al papás, que quiere esa mujer para que la vayan a pedir. Luego se mueve con ella y se va con el papá, a la casa de papás. ¿Sí? ¿Y qué quieren? Y cuando se va, ¿qué pasa con la mujer? Se la dan a otro. ¿Sí? No sabemos cuánto tiempo se haya ido, pero para que haya ocurrido esto, ¿cuánto tiempo les gusta a ustedes que se fue? Por lo menos un año. ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Cuánto tiempo creen ustedes? Bueno, sigamos leyendo para continuar con la historia. Dice, aconteció después, ahora entramos al capítulo 15. Aconteció después de algún tiempo, dice algún tiempo, fíjense aquí, algún tiempo. Después de que salió Sansón a la casa de sus papás, pasó un tiempo. ¿Cuánto? No lo especifica, pero dice que en los días de la siega de trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo, entraré a mi mujer en el aposento, ¿sí? Mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo el padre de ella, me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero, mas su hermana menor no es más hermosa que ella. Tómala pues en su lugar. Entonces, bueno, ahí dejamos, ¿sí? Entonces aquí, por tomar esa decisión, ya había sido casado, ya estaba sido su esposa, ya se había casado. Él regresa con un regalito, dice que traía un cabrito, quizás un cabrito para que hicieran una cena, quizás, una cena de reconciliación, a lo mejor, puede haber sido, ¿no? ¿Sí? Por eso le lleva el cabrito para que se lo guisen y se lo coman juntos, el cabrito, ¿no? Pero acá se lleva una sorpresota, que ya la mujer ya estaba con otro. Tampoco no mucho, se parece muy poco a la realidad, ¿verdad? Muy poco a la realidad. Un momento. Eso ocurre muy seguido. En nuestra historia todavía hasta nuestros días sigue ocurriendo ese tipo de cosas, ¿sí? Pero aquí Sansón vuelve nuevamente a enojarse, hermanos. Y miren lo que hace Sansón en el verso 4. Y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas y juntó cola de las zorras y puso una tela entre cada una de las dos colas. Después encendió las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mies amontonadas en el pie, piña y olivares. Y dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? Y les comentaron Sansón, el yerno de Timanteo, porque le quitó a su mujer, ¿sí? Y la dio a su compañero, y vino los filisteos, y dice, después de que se enteraron estos los filisteos, dice que y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. ¿Ok? Fíjense cómo acabó la historia de esta mujer, la que había sido esposa de Sansón, y después de toda esta situación, acaba muerta, quemada, viva, hermano. ¿La quemó? ¿Quién la quemó? Gente de su propio pueblo, por los que abogó para que le dijera el enigma, ellos mismos la mataron.
¿Se dan cuenta qué despiadado estaba la gente en aquel entonces? No tenía sensibilidad, que llegan y la mataron. ¿Sí, no? Ahí también demuestra que cuál era la forma de pensar de los filisteos. Era un pueblo negativo, un pueblo que no tenía escrúpulos, un pueblo que también era cruel, hermanos. ¿Sí? Entonces, Sansón se enoja y dice que se va a vengar de ellos. Se va a vengar de esta situación. Y así sigue esta disputa, esta contienda con los filisteos, estas circunstancias que estamos viendo con él, de Sansón y los filisteos. Después de esto, hermanos, llega Sansón y ¿qué creen que hace? Llega y se acuesta con una prostituta. ¿Sí? Se acuesta con una prostituta. ¿No? Miren, vayamos al 16. Al 16. Miren el verso 1. Y se fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera. Y se llegó a ella. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué estaba haciendo Sansón, hermanos? No estaba muy consagrado a Dios, ¿verdad? ¿Cómo ven ustedes? O sea, no tenía mujer, ¿verdad? Tenía necesidad de una mujer, pero a veces se mete con una prostituta. Vemos entonces que no está tan consagrado como se esperaba de él. ¿Sí? Después aparece Dalila. ¿Sí? Dalila, y también Dalila, él se enamora de ella. ¿Sí? Y también los filisteos se enteran de esto, y los filisteos toman un ardid también con ella, ahora es con Dalila, para que le descubran de dónde venía la fuerza. Y miren aquí en el capítulo, en el verso 13. Dice, y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas, y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podés ser atado. Entonces le dijo, si tejieres 7 guardejas en mi cabeza con tela y las asegurases con la estaca, y ella las aseguró con la estaca, y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti, mas despertando él, en el sueño arrancó la estaca de la tela y el telar con la tela. ¿Sí? Entonces, ella estaba tratando de sacarle la verdad para verificar de dónde venía su fuerza. ¿Sí? Miren cómo sigue actuando ahora. Sigue diciendo, y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo? En el 15, cuando tu corazón no está conmigo. Ya me engañaste 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. ¿Sí? Pues todos los días esta mujer le estaba insistiendo de cómo quería saber cuál era la raíz de la fuerza, en qué consistía su fuerza. Dice que él se sintió tan abrumado, tan triste, que llegó su alma hasta la misma angustia de que esta mujer estaba presione y presione. Aquí vemos una actitud muy parecida a la primera, ¿verdad? A la que sí fue su esposa.
también lo agobió tanto que se le declaró cuál era el enigma. Y aquí esta mujer también lo estaba insistiendo tanto por varios días que hasta que le declara la razón. Y aquí, dice aquí, le descubrió pues en el 17 todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios. Desde el vientre de mi madre, si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. ¿Sí? Entonces ya sabemos que la historia cómo va, ¿no? Se queda dormido Sansón en sus rodillas, ¿sí? Se queda dormido ahí. ¿Y qué hace ella? Le corta la piel. Y cuando se presentan los filisteos, ahora sí lo agarran, porque ya no tiene fuerza. Pero analicemos un poquito este asunto, hermanos. La fuerza de Dios que venía, no estaba constantemente la fuerza de Dios con él. Dice que el Espíritu de Dios venía. Cuando vimos que mata al león, dice que el Espíritu de Dios vino sobre él y se defendió con el león. ¿Sí? Entonces el Espíritu de Dios era el que le daba la fuerza, no el cabello. ¿Estamos claros en el asunto? ¿Sí? Pero él estaba violando el pacto o estaba violando su consagración. Él no debería haber tomado cosa inmunda, animales muertos. Sin embargo lo hizo y se comió hasta la miel que estaba dentro de la... Imagínate si esta putrefacción, o no sé cuánto tiempo tenga, a lo mejor ya estaba el esqueleto, los huesos del león, y adentro del esqueleto ya había un pañal de miel. Agarró el pañal y se los fue comiendo la miel. ¿Sí? Estaba violando la ley de Dios. A él no le interesaba Dios, ¿no? ¿Usted cree que le interesaba a Dios? ¿Le interesaba su relación con Dios? A él no le interesaba su relación con Dios. A él le interesaba satisfacer sus necesidades, sus deseos personales. Hasta ahorita hemos visto esto. La prueba de ello es que ve a una mujer, pues si tú te ibas a estar con ella, porque tenía necesidad de estar con una mujer. Entonces, ¿le importaba a Dios? No le importaba a Dios. Hace lo que él quería hacer, de acuerdo a sus deseos, sus instintos. No le importaba a Dios a él. Entonces hace eso. Y como último de los casos, acaba diciéndole que si le cortaban el pelo, cosa que también era violar esta consagración como nazareo, y él mismo lo dice, que desde su nacimiento, desde antes de su nacimiento, había hecho, por todo esto, que había violado todo esto del pacto, o de lo que correspondía a él como nazareo, pues por eso Dios lo dejó. El Espíritu de Dios ya no descendió sobre él, no estaba descendiendo. ¿Por qué? Porque ya había violado las normas de Dios. Perdón, ya había violado las normas de Dios. Y el Espíritu de Dios se aleja. Ya no regresó con él. Sí, ya no regresó con él. Y Dios se aleja de él, y entonces lo agarran los filisteos, le sacan los ojos y se lo llevan a un molino y lo ponen como si fuera un burro a mover la piedra del molino. ¿Sí? Porque eso es lo que hacían los animales, ponían ahí bueyes o burros a mover los molinos con una piedra enorme para que murieran la semilla. Ponían ahí las semillas y al posar la piedra varias veces, pues iban moliendo el grano, le hacían polvo para hacer masas, hacer tortillas, no sé. ¿Sí? Así era como hacían, ellos molían los granos por medio de ese molino de piedra enorme que lo pusieron a mover a él. ¿Sí? Entonces, podemos decir que estaba acabado Sansón. Puede ser que sí, pero ¿qué creen? Aquí se manifiesta la gracia de Dios. Porque
Dice la historia, la lectura, que estuvo un tiempo ahí en el molino, y al grado que le creció el pelo otra vez. ¿Cuánto les gusta a ustedes que haya estado ahí en el molino? ¿Unos 2 meses, 3 meses para que el pelo le haya crecido? Ustedes como mujeres que tienen pelo largo, ¿cuánto tiempo necesitaron para tener el pelo como lo tienen? Como 3 años. Ay, al lado. ¿Les parece a ustedes que un año estuviera ahí para que el pelo le creciera? Dice, un año estar ahí en el molino, todos los días, dándole vueltas. ¿Sí? Ok, que crece el pelo. Entonces se hace un banquete al dios Dagón, dios de ellos, de los filisteos. Y entonces quienes sacan a Sansón para divertirse de ellos, como ya sabían que no tenía fuerza, diviertan. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. O sea, ellos, 1000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces podemos decir que ahí estaba el fin de Sansón, ya no tenía cómo ser librado, ¿verdad? Pero no. Se muestra la gracia de Dios, a pesar de todo ello, de todo lo que había, del fracaso de Sansón, de toda la violación de la palabra de Dios que había hecho. Dios todavía tiene misericordia. Miren lo que sucede. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que me des una vez, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos, por mis 2 ojos. Así luego Sansón las 2 columnas en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. ¿Sí? Aquí hacemos una pausa. Entonces aquí es cuando clama a Sansón para que se acordara de él. A Jehová. Sí, por eso clama Sansón a Dios para que se acordara de él. Dios lo dejó, hermanos. A pesar de todo eso, no lo dejó. Sigamos leyendo. Entonces dice, y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y la mano que mató, y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. ¿Sí? Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron, le llevaron y le sepultaron en Soba y Estaol, y el sepulcro de su padre Manoah, y luego juzgó a Israel por ¿cuántos años? 20 años. ¿Sí? Bueno, entonces aquí vemos el final de la historia de este hombre que fue verdad, ¿sí? Como Dios tiene misericordia de él y le da el poder para que derrumbe las columnas que sostenían, o eran las principales que sostenían todo el edificio donde estaba, y se caen todo el edificio y mueren 3,000 personas. Lo que dice ahí, más de 3,000 personas, porque de solo arriba dice que había 3,000, entonces todos estaban abajo. O sea, bastante gente que murió en ese momento junto con Sansón. Yo les pregunto, ¿se cumplió el propósito de Dios, hermanos? ¿Ustedes qué piensan? Sí. ¿Sí se cumplió el propósito de Dios? ¿Y era el propósito de que muriera también Sansón? No. ¿Ustedes qué piensan? Que no. ¿Por qué podemos decir que Sansón murió? Por las consecuencias de sus actos, por sus acciones, ¿sí? Aunque Dios tuvo misericordia de él,
le dio la gracia de continuar y terminar con el propósito por el cual había nacido, aunque él murió. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos nosotros aprender de esta historia? Entonces, como humanos que también nos equivocamos, que también cometemos errores, y a veces, yo le pregunto, hermanos, a veces cuando nosotros queremos algo, nos olvidamos de Dios y buscamos hacer las cosas a nuestra manera, así como Sansón. Sí hacemos eso. Nos olvidamos de Dios, olvidamos la palabra de Dios y hacemos las cosas porque así las queremos hacer. Pues hay que tener mucho cuidado. Porque Sansón, ¿cuáles fueron las consecuencias de Sansón? ¿Podemos decir que perdió la gracia de Dios, hermanos? ¿Ustedes qué piensan? ¿Murió sin esperanza Sansón? No murió sin esperanza. No perdió la gracia de Dios. Pero fue una consecuencia de su mal proceder. La pregunta ahora es, ¿estamos dispuestos a pagar las consecuencias de nuestros actos? ¿De lo que hagamos por nuestros caprichos? ¿Por nuestras malas decisiones? ¿Por hacer las cosas de nuestra manera y no por la voluntad de Dios? Porque al final de cuentas la voluntad de Dios se cumplió, pero él murió. Vaya que no tuvo una vida tan sencilla, ¿verdad? Pero ¿por qué no tuvo una vida tan sencilla? Porque él tampoco no hizo lo que debería haber hecho desde un principio. ¿Sí? Él trató de vivir una vida como si no importara nada, por lo que vimos. Se quiso casar. No porque fuera malo casarse, pero no lo hizo bajo los lineamientos que Dios había dispuesto a hacer para un casamiento. ¿Estamos de acuerdo? Se casó con una mujer que no era israelita. Estaba violando la ley de Dios. ¿Sí? Se casó porque era un yugo desigual. ¿Estamos de acuerdo? 2 veces. ¿Sí? Pues las 3 veces. Las 3 mujeres con las que vivió, tuvo su vida. La primera se casó, la segunda fue una ramera que se acostó con ella. La tercera, pues también una filistea, pero ¿cómo acabó su vida? Pues engañado por esa mujer. ¿Sí? ¿Quién nos muestra aquí esto de Dios, hermanos? Ya vimos la naturaleza de Sansón, ya estuvimos analizando la naturaleza de Sansón. Pero ¿qué vemos de Dios aquí? ¿Qué podemos ver? Nosotros podemos hacer y deshacer sin importarnos la voluntad de Dios. Tenemos ese corazón tan egoísta, porque Sansón tenía un corazón egoísta que nomás pensaba en él mismo. No le importó sus votos de Nazareo, no le importaba nada de eso. Por ejemplo, vemos que le gustó la mujer, se quiso casar con ella. Estaba cumpliendo su voluntad, su capricho, exigiéndole a los papás que se casara con ella. Okay. El segundo punto es que quiere engañar a la gente con mentiras, ¿sí? La mujer también no es tan fiel. No, vemos que no hay mucho amor entre ellos en toda esta relación. ¿Existe el amor entre estos? No hay compromiso. Se casan solamente por deseo. La mujer a lo mejor por enterarse que era Sansón, el hombre más fuerte de aquel entonces, pues se quiso casar con él ya porque estaba muy fuerte. Pero déjenme decirle algo, hermanos. Sansón no era una persona atlética, ¿eh? Su cuerpo de Sansón no era una persona que tuviera... no había gimnasios, pues. O sea, había gimnasios para que este hombre estuviera musculoso, así como, ¿cómo podemos decirle? Pues como una persona que va a un gimnasio.
No, él tenía su cuerpo común y corriente, porque recordemos que ¿dónde ponía la fuerza? De Dios, no la de él. Y que el Espíritu Santo venía a él para darle la fuerza en el momento que era necesario. ¿Sí? Entonces era una persona así como cualquier ser humano. Pero era famoso quizás por eso. Y esta mujer quizás por eso se casó con él, porque era famoso y se casaron con el hombre popular de aquí de la zona. Podemos aprender muchas cosas, hermanos, muchas cosas, si meditamos y comprendemos la historia esta. Y lo maravilloso de todo esto es el amor que Dios nos tiene a nosotros, la paciencia que Dios nos tiene, y nos acepta como somos, hermanos, porque dejó que Sansón hiciera lo que quisiera, o lo obligó a hacer algo. Sansón estaba en ignorancia de la voluntad de Dios, hermanos. Digan ustedes, ¿creen que ignoraba la voluntad de Dios? No la ignoraba, porque cuando habla con Dalila, ¿qué le dice? Que desde nacimiento sabía cuál era su propósito. Pues no estaba en ignorancia. La pregunta es, ¿nosotros estamos en ignorancia de la voluntad de Dios? Entonces tomemos esta situación como algo que aprender en nuestras vidas. Si nosotros somos caprichosos, voluntariosos, egoístas, y queremos hacer las cosas de nuestra manera y pasamos encima de la gente para lograr lo que queremos, aprovechando del poder, porque también Sansón, aprovechando esa característica de que el Espíritu de Dios venía sobre él y tenía fuerza, aprovechaba eso, hermano. Por eso mataba a los hombres, por eso quemó los sembradíos, porque se sentía con mucho poder. Dice, hacerme a mí eso, que soy Sansón, el hombre más fuerte, ¿por aquí me van a hacer eso a mí? Pues, decía, se vengaba, no sé qué se vengaba, que se iba a vengar de ellos. Somos vengativos nosotros. Queremos desquitarnos de la gente que nos hace cosas, quizás. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo es nuestra vida? No nos importa Dios, con tal de desquitarnos. Como les decía yo al principio, hermanos, estamos conscientes que hemos sido comprados por la sangre de Cristo, ¿no? Que hemos sido limpiados, justificados, santificados. Por un precio. ¿Cuál precio? La sangre de Jesús. Y nosotros hemos aceptado eso, ¿o no? Estamos aquí es porque lo hemos aceptado, porque lo hemos reconocido y creemos en eso, ¿o no? Pero, ¿cómo nos comportamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Somos fieles a Dios? ¿O hacemos lo que queremos? La gracia de Dios, hermanos, por la gracia de Dios no nos va a ser quitada, hermanos, así como no se la quitó a Sansón. Quizás, si hemos reconocido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y tenemos esperanza que en lo que dice su palabra, quizás esa esperanza no se nos va a quitar porque fue por gracia. Pero lo que no nos va a quitar son los problemas y dificultades que nos metamos por vivir de esa forma. Como queremos vivir. Quizás Sansón pues se mató con ellos, él se mató con ellos. No era su tiempo para morir. ¿Ustedes creen que era su tiempo para morir? ¿Cuántos años creen que tenía? Unos 40, hablamos de 40 años, ¿no? Estaba joven. Aunque la Biblia no dice que tenía 40, pero más o menos un promedio de 40 años. Estaba joven.
tenía mucha vida todavía. Se precipitó a su muerte. ¿Cuánta gente de nuestro tiempo no precipita su muerte en un día? ¿No? Están ahí alcoholizándose, haciendo una vida de relajo, y aunque conocen a Dios, se mueren. Es cierto, quizá la gracia de Dios no la van a perder, pero mueren prematuramente, con problemas, dificultades, dañando el cuerpo, su cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Hay muchas cosas en que meditar, en que reflexionar sobre este asunto, ¿no? De esta vida de Sansón. Meditemos en eso más. Hagamos un examen. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo es mi relación con Dios? Me comporto de la misma forma que este personaje Sansón. Hago lo mismo que las mujeres que tuvo Sansón, donde son manipuladores, tratando de conseguir las cosas, presionando, humillando para satisfacer nuestros deseos egoístas. Oremos, hermanos. Bendito Dios, Padre Santo, estamos agradecidos contigo, Padre, porque tu palabra, Señor, es fiel. Tu palabra, Señor, nos muestra cómo es el ser humano, Padre, cómo somos, Señor. Y lo podemos ver en esta historia de Sansón, un hombre que estaba consagrado a ti, Padre Santo, pero no le importaba esa consagración, Padre Santo. Hacía lo que se le daba a su gana. Un hombre caprichudo, un hombre que no le importaba la relación contigo, Padre Santo. Que nosotros, Padre Santo, nos sea como un ejemplo administrador para que reflexionemos sobre la vida que estamos llevando, Señor. ¿Qué estamos haciendo con nosotros, en nuestra vida? Y ver si realmente estamos haciendo lo que a ti te agrada, lo que a ti te place, Señor, viviendo una vida consagrada para ti, Señor, como tú esperas que vivamos, Padre Santo. En medio de las circunstancias que vivimos, Padre, pues podemos decir que es difícil vivir una vida consagrada para ti, y que quizás cometamos errores, Padre, pero tu gracia está manifestada, y que vamos a ver tu gracia cuando nos arrepentamos, Señor, te busquemos, Padre Santo. Pero que cometamos errores no por decisión, porque así lo queramos, sino porque nos equivoquemos simplemente, Padre Santo. Y sabemos que tu gracia va a estar ahí siempre, esperando que vayamos a ti para pedirte perdón y que nos sigamos caminando junto a ti, Padre Santo. Gracias por esta bendición, por tu amor, Padre, por tu misericordia que has tenido para con nosotros, y nos has dado esta bendición de poder estar y formar parte de tu iglesia, Padre, una iglesia que tiene una esperanza celestial, una iglesia que tiene esperanza de estar junto a ti en el cielo, Padre, y que esa esperanza, Padre, no va a ser quitada con nada, pero que sí podemos vivir circunstancias difíciles, complicadas, si nosotros no obedecemos, si nosotros no aplicamos tu palabra, Señor, si no estamos consagrados a ti, Padre Santo, si hacemos lo que queramos, Padre, sin importarnos nada más que nuestros propios deseos egoístas y personales, Padre. Agradecemos, Padre Santo, por esta bendición de hacer reflexión sobre nosotros, sobre nuestras vidas, y te pedimos para que pongamos en obra tu voluntad, Señor, porque ya sabemos cuál es tu voluntad, ya sabemos cuál es tu palabra, lo que esperas de nosotros, Padre Santo. Permite que podamos hacerlo, hacer eso que esperas tú de nosotros, y vivir una vida digna, una vida que te traiga gloria y honra a ti, Padre Santo. Que seamos sal, que seamos luz, Padre, así como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Damos a ti toda la gloria y te agradecemos tu bendición, y gracias nuevamente. Te damos
Toda alabanza a ti, Señor, y gracias por tu infinita misericordia, por tu amor y tu poder. En el nombre de Jesús.